Bienvenidos a este capítulo de Radiosintaxis. Bueno, como ya os dije, este vídeo es para que repaséis la teoría dada en clase, así que es importante, por favor, que junto con el vídeo tengáis los apuntes, tanto del cuaderno como los de Classroom, porque voy a intentar que sea lo más breve posible, ¿vale? Bueno, comenzamos con las oraciones subordinadas sustantivas, que son las que hemos visto este trimestre, y antes de comenzar me gustaría hacer un repaso de conceptos para que los tengamos siempre claros y diferenciemos entre la oración simple, que es la que llevamos viendo pues todos los años académicos, que es la que solo tiene un verbo principal. En este caso Federico escribe un poema a su madre. ¿Qué ocurre cuando esta oración simple va acompañada de otra? Pues que tenemos una coordinada. Esta coordinada, como ya sabéis, está enlazada mediante un nexo, en este caso copulativo, y son dos oraciones independientes, de tal manera que las vamos a analizar, valga la redundancia, de manera independiente. Una, primero en este caso Federico escribió un poema, y a continuación analizaríamos Margarita tocaba la guitarra. ¿Qué ocurre con la subordinada? Pues lo que ya la mayoría sabéis, en la subordinada también tenemos dos verbos, en este caso quiere y vengas, de la oración Federico quiere que vengas a la librería, pero la relación entre ellos no es independiente como en la coordinada, sino que un verbo, en este caso vengas, está subordinado a quiere. Por lo tanto, la oración subordinada va a depender siempre de otra principal. Así pues, vamos a entrar de lleno en la subordinada. ¿Cuáles son? Pues lo que acabo de decir, son aquellas que dependen de otra oración a la que denominamos principal, o de un elemento que se encuentra en la oración. Normalmente ya sabéis que es una principal. En este ejemplo, me gusta que vengas pronto, la subordinada sería que vengas pronto. Como veis, la mayoría va a ir introducida mediante una conjunción, mediante un nexo, pero recordad que no siempre es así. Pueden ir directamente sin nexo o mediante un infinitivo, que también veremos. Bien, dicho esto, ¿cuáles vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver las oraciones subordinadas sustantivas, que son las que hemos estado trabajando este trimestre. Como modo de resumen, son aquellas que desempeñan las mismas funciones de un elemento que un elemento nominal. Ya os dije que se puede sustituir, por tanto, por uno de ellos. En la oración te apetece que tomemos un café, ese que tomemos un café, que sería la oración subordinada, la vamos a poder sustituir por un grupo nominal, como por ejemplo te apetece un café. Lo que siempre os recuerdo, y es donde vamos a dar mayor énfasis, es que todas las oraciones subordinadas sustantivas las vamos a poder sustituir por los pronombres demostrativos neutros. Eso, esto, aquello. Con que lo sustituyáis por eso, va bien. En este caso, te apetece que tomemos un café, lo vamos a poder sustituir por te apetece eso. Una duda que os surge normalmente es si sustituís o no el nexo. El nexo también se sustituye, ¿vale? En este caso el que también va sustituido. Debemos sustituir toda la oración subordinada. De ahí que solo aparezca te apetece eso. Las oraciones subordinadas, como he dicho anteriormente, pueden ir introducidas por nexos o sin nexos, ¿vale? Normalmente las vamos a encontrar mediante nexos. ¿Cuáles son? Pues tenemos la conjunción que o sí, como es el caso de dudo de si vendrá hoy a clase, dudo de eso, o por los pronombres o adverbios interrogativos, qué, quién, cuánto, cuándo, por ejemplo. ¿Sabes quién ha venido? Ojo aquí, porque tanto los pronombres como los adverbios van a ir con tilde, que eso es lo que les diferencia de la conjunción, ¿vale? La tilde es súper importante, ya sabéis que la tilde salva vidas. En cambio, las oraciones subordinadas sustantivas sin nexo las vamos a encontrar en discursos directos, como por ejemplo, él respondió, me marcho ahora mismo, o en construcciones de infinitivo, como la DGT quiere promover el uso de cascos entre ciclistas. No vayáis a diferenciar estas oraciones subordinadas en construcciones de infinitivo con una perífrasis verbal, ¿vale? Ya veremos esta diferencia en clase.
En este caso, la oración subordinada sustantiva va introducida mediante el infinitivo promover. Dentro de las oraciones subordinadas sustantivas, ¿qué clases vamos a ver? Pues las que hemos visto en clase. La primera, la de sujeto, seguida de complemento directo y las que conocemos como subordinadas sustantivas de término, dentro de las cuales podemos ver las de complemento indirecto, las de régimen, que suelen ser las joyas de la corona, y el trío de ases compuesto por complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio. Todas ellas las voy a explicar ahora, voy a intentar que sea de manera breve, y nos va a acompañar nuestro maravilloso Groot. ¿Por qué? Cada vez que veáis este icono en el vídeo, tened en cuenta que va a ser el truco que os doy para sustituir la subordinada sustantiva y que no se os puede olvidar, ¿vale? Por lo tanto, Groot, súper importante en este vídeo resumen de la subordinada sustantiva. Pues vamos con ella. ¿Qué tenemos en un primer momento? Las oraciones subordinadas de sujeto. Estas son aquellas que desempeñan la función de sujeto del verbo principal. Ojo con esto, que quiere decir que esta subordinada va a actuar como sujeto de la oración principal. En este caso, me preocupa que no vayas al médico. Tendríamos, por un lado, me preocupa, que sería el grupo verbal de la oración principal, y que no vayas al médico actuaría como sujeto. ¿Cómo sabemos que es una oración subordinada? Evidentemente por el nexo que, pero vamos a hacer el truquito de siempre. En este caso vamos a sustituir por eso para comprobar que se trata de una subordinada sustantiva. Me preocupa eso, y a continuación vamos a hacer el truquito que siempre os digo en clase. Vamos a sustituir eso por esa cosa. Me preocupa esa cosa, y si lo transformamos de singular a plural, esas cosas me preocupan. Como veis, el verbo cambia. Si un elemento transforma el verbo, es decir, cambia su número y su persona, quiere decir que es el sujeto, porque el sujeto es el único elemento capaz de transformar al verbo en la oración. Por lo tanto, ahí sí que tendríamos la prueba fehaciente de que se trata de una oración subordinada sustantiva y en concreto de sujeto. El análisis completo quedaría de esta manera. Aquí os recuerda Groot que la oración subordinada hay que analizarla, de acuerdo con sus respectivos sujetos, predicado y complemento. No me voy a detener en esto ahora porque si no el vídeo se me va. Es para que veáis de manera visual cómo quedaría la oración. La subordinada actuaría como sujeto de la principal con el correspondiente predicado. Dicho esto, vamos con las de complemento directo. ¿Qué van a desempeñar? Pues la función de complemento directo del verbo principal. Ojo aquí. El ejemplo, quiero que vengas. Si lo sustituimos por eso, tendríamos quiero eso. Y las de complemento directo, aparte de sustituirse por eso, se van a poder sustituir también por lo, como un complemento directo normal. Quiero eso, lo quiero. Una vez que tengo esta identificación, esta sustitución hecha, ya sí que podría analizarla. Recordad que las de complemento directo también se van a poder estar introducidas por la conjunción que sí. Por ejemplo, me pregunto si querrás venir al cine, o por los pronombres o adverbios interrogativos. No sé quién ha llamado, no sé eso, no lo sé. ¿De acuerdo? En este caso, si lo sustituís por esa cosa y esas cosas, veréis que el verbo no cambia, no se modifica, por lo tanto no sería de sujeto, que es la mayor diferencia entre las de complemento directo y las de sujeto. Un ejemplo de oración analizada sería la que acabamos de ver. Quiero que vengas, quiero eso, lo quiero. En este caso, el complemento directo no sería un grupo nominal, sino que sería la oración subordinada sustantiva. Y a continuación analizaríais la oración subordinada de manera ya, sí, independiente. Acordaos de que el nexo va a tener una función importante. A partir de aquí, ¿cuáles vamos a ver? Vamos a ver las de término. Cuidado con estas oraciones, ¿vale? Son aquellas que desempeñan la función de término, pero dentro de un grupo preposicional.
de la oración principal. Acordaos de que el grupo preposicional, tal y como Groth nos enseña, tiene sus dos ramas, el enlace y el término. Ahí va a estar dentro la oración subordinada sustantiva. En este caso, como he anunciado antes, vamos a tener las de complemento indirecto, complemento del nombre, adjetivo, adverbio y complemento del régimen. Si os fijáis, todos estos tipos de complementos ya en la oración simple formaban parte de un grupo preposicional, que es lo que no cambia en la subordinada. Empezando por las de indirecto, pues son aquellas que desempeñan la función de complemento indirecto del verbo principal. En el caso de tenía pánico a que le bajen el sueldo, vamos a poder sustituirlo por eso, tenía pánico a eso, y vamos a fijarnos sobre todo en la preposición a. Si os recordáis, el complemento indirecto siempre iba precedido de la preposición a. En este caso también lo mantiene, ¿vale? Aparte de eso, lo vamos a poder sustituir, como en la oración simple, por el pronombre le. Le tiene pánico. Ahí tendríamos la sustitución hecha y tendríamos ya comprobado que a que le bajen el sueldo sería la oración subordinada sustantiva de complemento indirecto. ¿Cómo quedaría? De la siguiente manera. Identificamos el complemento indirecto y su grupo preposicional, porque tenemos aquí la preposición a, y a continuación dividimos entre el enlace y el término, igual que en la oración simple. ¿Cuál es la diferencia? Que este término no va a ser un grupo nominal o adjetival, sino que va a ser la oración subordinada sustantiva. Y a continuación ya analizaríamos la subordinada en el interior, ¿vale? Si os fijáis, siempre se va a analizar de la misma manera. Lo único que cambia es que el término, en este caso, va a ser una oración subordinada sustantiva. De igual manera, pasamos a el trío de complemento del nombre, adjetivo, adverbio. En este caso, las del nombre son aquellas que complementan a un sustantivo de la oración principal. Súper importante esto. Las subordinadas sustantivas de complemento del nombre van a llevar este sustantivo que las precede. En este caso, tengo la sensación de que hay alguien ahí. Lo vamos a sustituir por eso, tengo la sensación de eso. Y normalmente las de complemento del nombre van a ir precedidas por la preposición de, como en la oración simple, ¿vale? Tengo la sensación de eso. Ahí tenemos el sustantivo y la preposición que introduce la subordinada. Que y si, la conjunción también está presente, como en todas las subordinadas sustantivas, lo pueden preceder perfectamente. Tengo la duda de si he actuado bien o en este caso tengo la sensación de que, ¿vale? Recordad que hay que sustituir el nexo incluido para que la sustitución salga de manera correcta. El ejemplo en concreto analizado quedaría de la siguiente manera. Aquí me detengo porque tenemos que analizar primero la sensación. Recordad que se analiza de izquierda a derecha, ¿vale? Si seguimos el análisis de manera ordenada, primero tenemos que analizar la sensación. La tengo, por lo tanto, complemento directo. Dentro de este complemento directo vamos a encontrar el complemento del nombre. Tengo la sensación de eso. Por lo tanto, el enlace de y el término, que sería la oración subordinada sustantiva. Súper importante que sigamos este orden, ¿de acuerdo? Para no saltarnos ningún elemento presente dentro de la oración. ¿Qué ocurre con las del adjetivo? Prácticamente lo mismo, solo que donde teníamos un nombre antes, ahora tenemos un adjetivo. En este caso no estoy segura de si Luis ha aprobado. Veis que segura es un adjetivo, pero la identificación es similar. Sustituimos por eso, no estoy segura de eso, y nos fijamos en que mantiene la preposición de, pues introducida evidentemente por la conjunción que o sí. Estoy dudosa de si tendré tiempo suficiente. El análisis sintáctico sería igual. No estoy segura de si Luis ha aprobado. Aquí he puesto este ejemplo triple Groth para que no olvidemos los verbos copulativos.
Acordaos, y ya hago un repaso también de esto, de que el verbo copulativo normalmente va seguido de un atributo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, grupo adjetival, atributo y dentro ya sí, enlace y el término del complemento del adjetivo, ¿vale? El tercer grupo es para recordar este no modificador oracional de negación, que en la gramática tradicional era complemento circunstancial de negación, pero que nosotros ya sabemos que eso no lo utilizamos. En cuanto a las del adverbio, mismo procedimiento, no me detengo demasiado. Lo único que nos tenemos que fijar aquí es en el adverbio al que complementa esta subordinada sustantiva, ¿vale? Antes de la subordinada ya no tendremos ni un nombre ni un adjetivo, sino que será un adverbio. Nos iremos antes de que amanezca. Recuerdo que el adverbio indica una circunstancia, puede ser de tiempo, de lugar, de modo, etcétera. Ya sabemos todos los complementos circunstanciales. En este caso, volvemos a sustituir por el pronombre eso, propio de la subordinada sustantiva, y nos fijamos en la preposición, que también suele aparecer. Nos iremos antes de eso. Esta oración puede estar introducida mediante el enlace más que, como en el ejemplo, o mediante el enlace más infinitivo, ¿vale? Como en el caso de estuvo lejos de alcanzar la primera posición. En ambos casos tendremos el enlace presente, porque normalmente suele ser un grupo preposicional, como en este ejemplo, ¿vale? Nos iremos antes de que amanezca. Antes de que amanezca sería el grupo adverbial, porque estamos analizando de izquierda a derecha y lo que nos encontramos es el adverbio, y a continuación el grupo preposicional con el complemento del adverbio, que en este caso estaría compuesto por el enlace de la preposición y que amanezca, que sería el término y la oración subordinada sustantiva, con su nexo correspondiente, ¿vale? Acordaos de que hay que analizarla luego. Bien, teniendo este trío de ases ya analizado, vamos a la joya de la corona, que es el complemento de régimen, que siempre nos suele costar un poquito más. Acordaos de que estas oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que desempeñan la función de complemento de régimen del verbo principal. Aprovecho para recordar que el complemento de régimen rige o va precedido de una preposición regida, exigida por el verbo. Sin esta preposición, el verbo no tendría su significado pleno. Por lo tanto, no podemos obviarlo. En el caso de confío, el verbo sería confiar en alguien o confiar en algo. Confío en que cumplas tu promesa. En este caso, al igual que en el resto, sustituimos por el pronombre eso. Confío en eso. Si yo elimino esa preposición confío eso, veis que la oración se queda coja, no tiene su significado total. Esa es la primera prueba para identificar el complemento de régimen y la más sencilla. Dicho esto, también podemos tener la subordinada sustantiva de complemento de régimen introducida mediante la conjunción que o sí o por los pronombres o adverbios interrogativos, siempre con tilde. ¿Te acuerdas de quién lo hizo? Ahí falta una S, perdón, una errata mía. En este caso, ¿te acuerdas de eso? ¿Vale? Al igual que no me acuerdo de si hoy es tu cumpleaños. Acordarse de, ¿vale? Por lo tanto, complemento de régimen, la oración quedaría de la siguiente manera. Confío en que cumplas tu promesa, confío en eso, sería un grupo preposicional, complemento de régimen, y dentro de ese complemento de régimen tenemos la subordinada, el enlace con la preposición en y el término que sería la subordinada sustantiva. Bien, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya quedado claro sobre todo cómo identificar las distintas subordinadas sustantivas. Para mí lo más importante es que hagáis los pasos que Groot os ha ido marcando, ¿de acuerdo? Sobre todo la sustitución por eso y a continuación la sustitución o la identificación según el complemento que tengamos. Para ello hemos ido viendo las distintas maneras y los distintos trucos para cada complemento.
Dicho esto, nada más. Espero que os haya servido el vídeo y estoy aquí para cualquier duda. Muchas gracias por escucharme y que tengáis un buen día.